Hola, bienvenidos a Algoritmos y Programación 2. Estas son las distintas comisiones, aunque por ahora, mientras las clases sean virtuales, la comisión va a ser única, pero en el momento en que sean presenciales, las tres comisiones con sus respectivos docentes van a ser estas que figuran ahí. Rosita es la coordinadora de la materia y los links que ven ahí abajo, uno es el sitio de la materia donde está todo el material con los ejercicios y el otro es un correo para este, que los incluyan en el grupo de consultas. Bueno, los objetivos de la materia, básicamente lo principal que vamos a ver son distintos tipos de estructura de, de datos para almacenar datos y además algoritmos y diseños de algoritmos, ¿sí? Entonces vamos a comparar distintos algoritmos, así que tenemos que ver cómo compararlos, de ahí la noción de eficiencia de los algoritmos. Además vamos a ver métodos de ordenamiento, etcétera. El programa es bastante amplio. Bueno, los temas, si bien los vamos a ver desde el punto de vista teórico, para poder implementarlos, la herramienta que vamos a usar es Java, que ya vienen usando de Algoritmos 1, y los principales libros son Estructura de datos en Java, de Weiss, y Piensa en Java, de Eckel. También vamos a hacer algunos ejercicios usando pseudocódigo, y no vamos a dar el detalle de los algoritmos en sí, sino un pseudocódigo que lo pueden pasar a cualquier lenguaje. Bueno, la bibliografía básica son los dos libros que mencionábamos antes y después hay unos libros de consulta que son los que recomendamos ahí. El consejo es que traten de ir siguiendo las clases, ya sea en forma virtual o presencial, repasarlas, oírlas más de una vez y hacer los ejercicios y consultar. Bueno, la metodología de evaluación es igual que en Algoritmos 1. Hay dos parciales, dos trabajos prácticos, que el último se hace una exposición. Bueno, comenzamos repasando un poco lo que es programación orientada a objetos, cosas que ya vimos algunas en Algoritmos 1, pero no todas. La programación orientada a objetos lo que nos va a permitir resolver el problema que se nos plantee trabajando, valga la redundancia, con objetos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un modelado de la realidad a través de los objetos, ¿sí? Por ejemplo, un celular se tiene que comunicar con otro, le envía un mensaje a otro, entonces tenemos un objeto de tipo celular que le va a enviar un mensaje a otro objeto de tipo celular y lo va a hacer a través de un segundo o un tercer objeto que sería la antena. Entonces el mensaje va a tener alguna operación que va a ser el celular va a tener alguna operación que va a ser enviar mensaje, se lo va a enviar a la antena y la antena va a replicar ese mensaje y se lo va a enviar al otro celular que le están indicando y el otro también va a tener una operación que sea recibir mensaje, ¿sí? Tanto un celular como el otro pueden ser completamente distintos, de distinta marca, de distintos modelos, con distinta funcionalidad, pero ambos decimos que van a pertenecer a la clase celular. O sea que la clase sería como si fuera un tipo de dato, ¿no?
y decimos que un objeto tiene un estado. El estado, por ejemplo, de un celular puede ser prendido, apagado, y además va a tener atributos. Los atributos van a ser los datos en sí. Por ejemplo, un celular va a tener un atributo marca, puede tener un atributo número de serie, etc. Otro ejemplo, dos personas distintas, Rosa Pérez y Juan González, ¿sí? Son dos personas completamente distintas, tienen distinto nombre, distinta edad, viven en distintos lugares, pero ambas personas comparten cosas comunes, entonces decimos que pertenecen a una clase persona. Y todas las personas van a tener comportamientos similares, como por ejemplo dormir, respirar, comer, etc. Y también todas van a tener atributos como el nombre, fecha de nacimiento, puede ser altura, etc. Bueno, acá lo que nos tenemos que quedar con lo que con una de las características que dijo Alan Kay es que un programa, o sea, la característica uno, que todo es un objeto, es lo que hablábamos antes. Todo lo podemos pensar como objetos que están enviando mensajes, recibiendo mensajes, ¿sí? Y un programa es una mezcla, un conjunto de objetos que se están enviando, se van a enviar mensajes unos a otros. Bueno, acá la tercera característica lo que nos dice es que un objeto se crea en base a otros objetos. Por ejemplo, un objeto auto puede tener un atributo que es radio, y la radio a su vez es otro objeto. Y puede tener otro atributo que va a ser motor, y el motor va a ser a su vez otro objeto también. Entonces un objeto se puede construir en base a otros objetos que se construyeron antes, obviamente, porque si no, no se puede construir. Uno en este momento piensa, bueno, llega un momento que tiene que haber algún objeto de tipo primitivo. Bueno, hay lenguajes que son puramente orientados a objetos, que los mismos tipos primitivos son también objetos. ¿Sí? Java, por ejemplo, tiene tipo de variables primitivos que no son objetos, como por ejemplo el int, el char, etc. Aunque sí tiene como en un espejo un objeto para cada uno, por si uno quiere construir todo completamente con objetos, ¿sí? Pero eso digamos que es un detalle. Bueno, después nos está diciendo que todo objeto es de algún tipo, que es lo que decíamos antes. Ese tipo va a ser la clase, ¿sí? No sé, objeto celular de tal marca va a ser de una clase celular. Juan Pérez va a ser de una clase persona. Y lo que nos dice también en el punto 5 es que todos los objetos pueden recibir los mismos mensajes. Por ejemplo, el objeto persona va a poder recibir el mensaje alimentarse, dormir, etc. Los lenguajes de programación orientada a objetos tienen definidos tipos primitivos, es lo que decíamos antes, que con esos tipos primitivos
la combinación de esos tipos primitivos nos permiten construir clases, que a su vez con esas clases vamos a construir otras. Entonces, si nosotros necesitamos trabajar con ciertos objetos y la clase ya está implementada, ya está definida, la usamos. Si no, tenemos que crear nosotros una nueva clase utilizando otros objetos o tipos primitivos. Entonces, bueno, lo que les decía antes, los tipos primitivos en Java son el char, el int, el boolean, etc. Todo lo que no sean tipos primitivos van a ser de tipo referencia. Esto también lo vieron en Algoritmos 1, pero vamos a repasarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que o es un tipo primitivo, por ejemplo, un entero, un int, que guarda un valor, por ejemplo, 5. Ese 5 está guardado en la misma variable de tipo entera. Pero los que no son tipos primitivos ya pasan a formar parte de clases, o sea, son objetos que pertenecen a alguna clase, y estos objetos no vamos a acceder directamente a ellos, sino a través de una variable que decimos que es una referencia, o también la podemos pensar que es un puntero, es una variable que guarda la dirección en donde está ese objeto, ¿sí? Ahora después con ejemplos se va a entender mejor. Bueno, los que son tipos primitivos, el int, el boolean, etc., más las referencias se guardan en la zona de memoria que llamamos pila. La memoria va a ser la memoria RAM, la memoria volátil, y ahí va a tener un sector que va a ser para guardar justamente estas variables y las referencias, que se llama pila. Ahora, los objetos se van a crear en otra zona de la misma memoria RAM que vamos a llamar heap. Acá con un ejemplo se entiende mejor. La variable energía es de tipo entero, o sea, de tipo int, es un tipo básico. Si le guardamos el valor 5, ustedes ven que en la zona de memoria, que es la pila, energía tiene el valor 5. En cambio, la variable posición va a ser de tipo referencia. ¿Por qué? Porque va a guardar la referencia a un objeto que va a ser de la clase punto. La clase punto ya no es un tipo de dato primitivo, sino que tiene dos datos. Va a tener dos enteros, o sea, se va a conformar por dos tipos primitivos, pueden ser enteros o pueden ser flotantes, depende del problema, pero van a ser dos tipos primitivos. Entonces ya no es un tipo de dato primitivo, sino que pasa a ser un objeto. Entonces este objeto se crea en una zona de la memoria aparte, que es la que se llama heap. Y nosotros no accedemos directamente ahí, sino a través de una referencia. ¿A través de quién? De esta variable posición que guarda la dirección de donde está ese objeto. Bueno, acá está lo que les decía antes, las variables de tipo referencia referencian a objetos que estos se guardan en la zona del heap, que también obviamente está en la memoria RAM, donde estamos trabajando. Bueno, ¿qué operaciones podemos hacer con las variables de tipo referencia? Podemos asignar, ¿sí? O sea, asignar estamos diciendo
referencia va a apuntar a este objeto o va a tener la dirección de este objeto. O cuando la mencione me voy a referir a este otro objeto, que hay que tener en claro que está en otro lado. La de comparación, quiero ver si una referencia es igual a otra. Esta referencia A está apuntando al mismo lugar, al mismo objeto que la referencia B. ¿Sí? Ojo, ahí hay que tener cuidado. Los objetos pueden ser exactamente iguales. Por ejemplo, hay dos personas que se llaman exactamente igual, que nacieron en la misma fecha, pero si están en dos zonas distintas de la memoria, una referencia va a apuntar a un objeto y otra a otra. Entonces, cuando haga la comparación, si esas dos referencias son iguales, me va a decir que no, porque están apuntando a distintos lugares, por más que los objetos sean idénticos. ¿Sí? Bueno, también puedo preguntar si las referencias son distintas, si están apuntando a distintos lugares. Bueno, para acceder a los campos que tiene un objeto, ya sea atributos o métodos, tenemos que usar el operador punto, el nombre del objeto y el operador punto y poner el nombre del atributo del método. Podemos consultar de qué tipo es mediante el operador instance of. Bueno, acá con un ejemplo, esto se comprende mejor. Tenemos una variable de tipo string, que ya son objetos que vienen predefinidos en Java. O mejor dicho, string es una clase que puedo crear objetos de esa clase que ya está predefinida. Y digo, bueno, la variable 1 apunta o guarda la palabra hola. Acá hay que tener cuidado que, de nuevo, el objeto va a estar en una zona de la memoria que es donde va a guardar la palabra hola o los caracteres que corresponden a la palabra hola. Ahora, la variable 1 es de tipo referencia, entonces guarda la dirección, por eso vemos una flecha, decimos que apunta a donde está guardada la palabra hola. Después en la línea de abajo decimos que la variable 2 va a apuntar al mismo lugar que la variable 1. Y después podemos comparar. Variable 1 es igual a variable 2, me tiene que dar verdadero porque sí, están apuntando al mismo lugar. Puedo preguntar, variable 1 es distinto de variable 2, esto me va a dar falso porque son iguales. ¿Sí? Bueno, después ahí abajo lo que vemos es un ejemplo de conversión de tipo o casteo, lo que llamamos también casteo, que decimos convertir una variable que es de tal tipo a otra variable que es de tal otro.